Buenas noches, Alaska, y bienvenida. Buenas noches, gracias. ¿Qué es la modernidad? ¿Cómo me lo preguntas a mí? Eso es una cosa muy difícil. Yo ni siquiera lo sé porque yo es una cosa que no considero. Creo que modernidad y todos los términos y maneras de llamar a las cosas no las inventa ni siquiera la gente a la que se denomina, sino una serie de gente que está afuera, que se lo mira, que lo mira y que generalmente ni siquiera corresponde con ellos ni en edad ni en nada de esto. Entonces la modernidad pues en un momento dado es una cosa que igual llama la atención, que se forma sobre todo un núcleo de cosas alrededor de ello, que no queda como una cosa perdida y que eso es lo que se forma y a veces los implicados ni siquiera están de acuerdo con ello. ¿Es una unidad de destino en lo cotidiano? Sí, es una unidad en lo cotidiano y una especie de conocimiento que se hace de repente y que todo el mundo parece que se pone de acuerdo en pensar que eso es lo último, una vanguardia o lo más moderno, y siempre es una cosa muy difícil. Yo creo que hasta que no pasan muchos años, esas cosas no se van sabiendo, un poco a nivel histórico. Alaska, dado que nos cuesta bastante explicar la modernidad, ¿verdad? Vamos a explicar lo que es la posmodernidad. Pues tú me quieres matar hoy aquí. Pues digo, ya aprovechando que te tengo. Mira, no te pases. No me paso. La posmodernidad es todavía peor que la modernidad, porque por lo menos la modernidad lo entiende todo el mundo. Dice, mira qué cosa tan moderna, esto es muy moderno, yo soy muy moderno y aquel es algo moderno. Posmodernidad es algo que la gente ya se tiene que cuestionar. Posmodernidad, en cualquier caso, la gente que ha empezado con lo de la posmodernidad es la gente que yo conocía en el 80 o 79, que decían ser modernos y apoyar una vanguardia o modernidad, y que indagando, pues en mayo del 68 luchaban en las calles y eran también modernos. ¿Cómo me puedes explicar esta cronología de años y que durante 2 décadas sean modernos? Igual es que por eso son posmodernos. Claro, porque ahora ya no hay nada. Claro, Saber diciendo que son modernos. Será eso, ¿no? A la vejez viruelas. Digo. Alaska, tú eres realmente un personaje muy singular dentro del contexto de la música de este país, en una visión amplia, en una visión que implica cultura, que implica una serie de cosas. Pero ¿quién se inventó Alaska? ¿De dónde surgió Alaska? ¿Alaska vino del frío? No, Alaska es un compendio de cosas. Sobre todo es muy difícil plantear cómo surgió, porque surgió cuando yo tenía 12 o 13 años, que es una edad en la que cuando surge una cosa, fíjate lo que puede cambiar según pasan los años, sobre todo ya no por una cuestión de que pasen solo los años, sino de esos determinados años en que cambias tanto. Yo me lo planteé un poco pues porque descubrí cierto tipo de música y descubrí que bueno, tenía una serie de ídolos, de estrellas, y que quería ser como ellos, hacer lo que hacían ellos y ganar el dinero de la misma manera que lo ganaban ellos. Y ese fue el principio de Alaska, hace mucho ya. ¿Es muy difícil aguantar el tipo como Alaska? No, porque creo que precisamente nunca ha habido una división, ni Alaska es un invento y Olvido, que es mi verdadero nombre, otra persona. La única anécdota quizás es que Olvido siempre me horrorizó y yo ya en el colegio pues no decía que me llamaba Olvido, me inventaba nombres, y en un momento dado necesité cambiar el nombre definitivamente, busqué el de Alaska, que no tiene ningún significado, ni de frialdad, ni de mujer gélida, sino que estaba dentro de una canción de una persona que admiraba y lo cogí. ¿Quién Lou Reed? Lou Reed. ¿Alaska en la intimidad te llaman Alaska o Olvido? La gente más íntima me llama Olvido. Cuando me llaman Alaska es en tono de broma. Yo ya sé que cuando me llaman Alaska me van a decir algo que no tiene nada de serio. O sea que en la intimidad sigue siendo, a pesar Olvido, tuyo y a pesar de que no te gustara, ya está sigue acostumbrado siendo a ser Olvido. ¿Madrid es la capital del mundo? Ay, Dios mío, qué cosa tan paleta, realmente. Decir que una ciudad es la capital del mundo es muy paleto, porque la capital del mundo es América, Estados Unidos, todo ello, porque ni siquiera Nueva York, ni California, ni nada, por una serie de cuestiones a nivel desde dominio hasta poder positivo. O sea, a mí una serie americana me llega y me gusta, pero una serie española pues no le llega a nadie fuera de aquí y muy difícil. Madrid es una ciudad como cualquier otra, en un país que le falta muchísimo por avanzar, que de repente ha tenido que hacer muchas cosas de pronto, que sigue estando muy lleno de complejos y de prejuicios por una serie de cosas que han estado pasando mucho tiempo y que ahora de repente no ocurren y la gente se siente que puede hacer cosas, pero sigue ese prejuicio en la cabeza. Madrid es una ciudad normal y corriente que no se puede comparar, es mejor que muchas y mucho peor que otras. Lo digo porque hay realmente, y en eso estarás de acuerdo conmigo, un cierto síndrome de Madrid,
en los últimos años, en el cual Madrid es una ciudad donde suceden la mayoría de cosas desde la perspectiva española, por supuesto, no te hablo comparando con Nueva York, pero bueno, yo he leído afirmaciones incluso en la prensa que Madrid es mucho más importante a nivel cultural, me refiero, y de influencia, que Nueva York, y tú lo habrás leído conmigo alguna vez. Eso no lo había leído, pero... Bueno, entonces, ¿qué es lo que realmente está pasando en Madrid? Es que nosotros estamos a 600 kilómetros y casi nunca nos enteramos de nada, a pesar de que leemos los periódicos. ¿Qué es lo que...? Bueno, déjamelo decir. ¿Qué es lo que realmente está pasando en Madrid? En Madrid están pasando cosas a nivel cultural, normales, musical, sí, claro, normales, comunicación. Normales que de repente parece que no son normales porque han empezado a pasar ahora, cuando en todos los países, por poner un ejemplo Europa o del mundo, están pasando y la gente ha oído toda la vida música, gente de todas las edades, toda la vida ha habido exposiciones de todo tipo de gente, sin importar un poco ideologías y lo que fuera, y de repente en Madrid ha habido mucha gente que ha estado vetada, que ha pasado no sé qué, no sé cuánto, y de repente es un boom de exposiciones, un boom de... Pero creo que eso es a nivel nacional también. No creo considerar a Madrid como una excepción. Lo que ocurre es que, por ejemplo, a nivel musical, ahí están las discográficas, ahí hay salas donde los grupos, desde el más pequeño al que no es tan pequeño, puede actuar con continuidad y sobre todo porque se crea un interés alrededor de esas cosas, que luego hay ciudades donde hay grupos, tocan y no pasa nada, porque no hay interés, un público que lo mueve, una especie de movimiento. ¿Y ese síndrome, esa psicosis, a qué crees que es debida? ¿A complejo de los que no son de Madrid o a prepotencia de los que son de Madrid? Yo creo que es una cosa ya muy antigua, vamos, más que antigua, anticuada. El hecho de que dos ciudades importantes en un país tengan que luchar o sean distintas. Son, por supuesto, distintas, pero nadie debe pensar en ello. Por supuesto que en las dos van a pasar cosas completamente distintas, que igual no van a tener nada que ver o pueden en un momento dado ser lo contrario, pero es lógico, porque no son la misma ciudad, ni vive la misma gente, ni están sujetos a las mismas cosas, y eso es algo completamente lógico, pero que nadie debe pensar en ello, sencillamente ocurre. Esta cruz que llevas, ese crucifijo que llevas colgado en tu oreja izquierda, ¿qué es? ¿O qué es? Es un símbolo. ¿Eres religiosa? Es un símbolo religioso, soy religiosa, pero es muy difícil explicarte cómo soy yo religiosa, porque claro, al ver un crucifijo, pues es muy fácil pensar, bueno, esta chica es cristiana, etcétera, etcétera. Exacto, claro. Sí, soy cristiana, pero es que es una manera muy especial de serlo. No, te preguntaba si era porque era religiosa o si era una provocación. No me parece una provocación. No, vamos, de hecho, puede serlo, porque bueno, mucha gente puede pensar que una persona con mi aspecto, a mí me parece que está muy bien. Por otro lado, está fantástico tu aspecto, ¿no? Uno puede pensar que una una persona con este aspecto no puede ser religiosa. Bueno, con mi aspecto se pueden relacionar muchas cosas, ¿no? Es un tipo de cliché que tiene la gente en la cabeza y que a lo mejor tú eres exactamente todo lo contrario. ¿Eres exactamente todo lo contrario del aspecto que da Alaska a través de su imagen? El problema no es el aspecto que doy, sino quien lo recibe, porque cada persona que me ve recibe un aspecto distinto, se hace en su cabeza una idea distinta y ahí es donde está el problema. Pues cuéntame, vamos a partir del hecho positivo, ¿cómo es Alaska? Yo soy una persona normal, que me he visto así, pues porque hay una serie de modas, influencias, desde musicales, pasando por todo tipo, que me han condicionado a verme más guapa así. Entonces, por eso lo hago y esa es la razón. Si me hubiera condicionado... ¿Es un hecho estético y de gustarse a sí misma? Es decir, sí, esta evolución... Es una cosa ególatra, de coquetería femenina únicamente. Y por el hecho de gustarte a ti y de sentirte más guapa, ¿hasta dónde eres capaz de llegar? Hasta donde sea, yo a esperar ganar mucho dinero para quitarme todo lo que tengo y ponerme a todo nuevo. Musicalmente, ¿qué crees que ha hecho Alaska en este país? ¿O de qué ha servido Alaska? ¿O qué ha excitado? ¿O qué ha transformado? ¿O qué ha cambiado? No lo sé, es muy complicado, sobre todo por esta trayectoria que es larga. En un principio, de repente, Alaska era una cosa muy nueva, muy graciosa, porque tenía 14 años y era una mujer y estaba en lo que se llamaba el mundo del rock y tocaba la guitarra, ni siquiera cantaba. Luego vas cambiando, se supone, te dice la gente, tú has roto muchos moldes, han cambiado muchas cosas. Creo que las cosas han cambiado porque tenían que cambiar. En un momento dado, sí, en una familia concreta, a lo mejor un hijo consiguió vestir de una manera porque, bueno, porque estaba yo ahí y tal, pero son casos concretos. A nivel general me parece que no ha tenido ninguna importancia porque era un momento que las cosas van cambiando y no van cambiando porque hay ahí X personas, sino porque lo pide el momento. ¿La Alaska de hoy, dentro de la música española, será la folclórica de mañana? Ojalá. ¿Te gustaría quedar como una folclórica?
Las folclóricas, vamos a extendernos, ¿no? Para mí gente encantadora, que es muy graciosa, está muy bien, que yo admiro mucho. Lo que ocurre es que, bueno, a veces el problema de las folclóricas incluso es no querer ser folclóricas y en un momento dado pensar que querer ser modernas cuando no saben que su encanto radica en que no son nada modernas, sino todo lo contrario. Evidentemente una persona, es lo que hablábamos del modernismo, que se supone que en los años 80 rompe moldes, en el 2000 me parece que no es lógico que esté rompiendo moldes porque habrá muchas otras cosas y mucha gente de 15 años y de 14 años. Alaska, esperaremos un ratito y te veremos actuar con tu grupo Dinarama. Bienvenida a casa y muchas gracias. Gracias a todos.